Lo primero que valdría la pena de pronto reflexionar es, bueno, tratar de ver cuándo se empezó a usar algún tipo de sustancia, alguna bebida, como para, digamos, tener una práctica, de qué tipo, esa práctica social, individual, ¿no? ¿Cuáles eran los fines? Y en ese sentido, rápidamente podemos hacer un recorrido a lo largo de la historia de la humanidad y podemos encontrar los reportes, ¿no?, desde muchísimo tiempo atrás, en donde, bueno, pues el consumo de sustancias, por ejemplo el alcohol, sí está asociado, pues, de pronto con deidades, ¿no? Hay toda una serie de prácticas sociales que existían, pues, desde la antigüedad, en donde, bueno, pues el consumo de sustancias estaba asociado con una deidad. Y el consumo de alcohol, por ejemplo, a través de el dios Baco, pues era la cuestión del festejo y toda una serie de prácticas sociales que de pronto había, sin necesariamente tener un control, pero no se le veía como una situación, digamos, problemática. Con el paso del tiempo, este tipo de práctica social, el consumo de sustancias, pues también se observó que no solamente era a través de ciertas características o condiciones de deidades, sino también de prácticas religiosas o ceremoniales, donde, bueno, pues los grupos sociales que hacían el uso de algún tipo de sustancia, pues era como para entrar en contacto con cierta deidad, o para hacer un vínculo entre esta y lo que es, digamos, el grupo social al cual se pertenecía. Entonces, bueno, ahí podremos decir que surge la figura del chamán como un elemento importante, como una figura importante, que era quien usaba ese tipo de sustancias solo con fines de entrar en contacto con otro tipo de, digamos, de entidad, ¿no? Y en ese sentido no cualquiera podría hacer uso de alguna sustancia, sino que se pertenecía, digamos, a cierto sector social donde estaba únicamente permitido, ¿no? Entonces, bueno, una situación de uso mágico religioso también, digamos, a lo largo de la historia ha sido importante y prevalece hasta nuestros días, ¿no? Todavía, por ejemplo, aquí en el estado de Oaxaca, en el sur del país, encontramos que, bueno, la práctica de los hongos alucinógenos, ¿no?, está muy relacionada con entrar en contacto con otro tipo de deidad, con otro tipo de divinidad, o incluso para ofrecer algún tipo de información a aquellas personas que quieran experimentar esta experiencia, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo dentro de esta breve historia que quiero compartirles, bueno, pues empezaron a aparecer toda una serie de productos en el contexto de la revolución industrial, ¿sí? Es decir, el consumo de sustancias, de pronto el sentido y los fines cambió, se empezó a comercializar. Y una de las primeras sustancias que surgieron fue lo que se puede denominar como el laudan, que es una bebida que se procesa a través de opioides y que, bueno, se toma de pronto como para, digamos, relajar a aquellas personas que de pronto trabajaban mucho, y como por ahí de pronto algunos autores dicen también para tener quietos a los niños, para que no estuvieran dando lata. El detalle es que de pronto el uso del láudano, se empezó a identificar que muchos de los niños que lo bebían por las noches, para que estuvieran quietos y pudieran dormir tranquilos, pues de pronto empezaron a fallecer. Entonces empezaron a retirar este tipo de bebidas, aunque inevitablemente pues empezaron a comercializarse aún. Entonces, bueno, lo que quiero apuntar es que, bueno, el consumo de sustancias ha estado a lo largo de la historia en el ser humano, pero ha tenido distintas formas, distintas prácticas, usos y costumbres. También el consumo de sustancias está relacionado con toda una serie de eventos bélicos, por ejemplo, en la guerra del opio, ¿no?, toda una serie de situaciones que de pronto se dio a través de lo que era el tráfico de ese tipo de sustancias, pues que tenía cierto fin, ¿no?, de apaciguar a ciertos grupos sociales. Dentro de lo que es la Primera Guerra Mundial, también encontramos que el consumo de tabaco, por ejemplo, se disparó, ¿sí? Empezó a consumirse, pero no solamente el tabaco, sino también otro tipo de sustancias, como la marihuana, ¿sí?, como algún otro tipo de estimulantes, por ejemplo. Y en la Segunda Guerra Mundial sucede lo mismo, aparecen otro tipo de sustancias, dentro de ellas algo que se conoce comúnmente como metanfetaminas, ¿sí?, hoy en día, y que, bueno, pues finalmente se trataban de utilizar ya sea para apaciguar un poco toda esta sensación que de estar en el frente podría representar, pero también como para tratar de
generar toda una serie de valor para enfrentarse a otro y pues para agredirlo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay toda una serie de prácticas que en ese contexto pues vale la pena como reflexionar. Y bueno, pues en épocas más recientes, está la época o la década de 1960, en donde el consumo de sustancias psicoactivas, pues obviamente, digamos que está en un proceso de cambio sustantivo. Se relaciona mucho con la época de libertad, ¿no? Una situación en donde hay toda una serie de cambios sociales de manera sustantiva. Y bueno, pues en ese sentido, pues el consumo de sustancias psicoactivas empieza a detonarse de manera importante y pues una disciplina, que es la epidemiología, empieza a interesarse en este fenómeno. Y de ahí que pues podemos enmarcar que el consumo de sustancias en la década de los 60 empieza a cobrar importancia como un problema de salud, un problema que podría, digamos, en términos de práctica social, ser muy amplio, y a pesar de que se reconoce que no todas las personas que consumen terminaban con un problema, pues aquellos que consumían de manera importante sí tenían un problema de salud, no solamente en lo individual, sino también en lo familiar y en lo social. Es en esta década, a fines de los 60, que empiezan a surgir los primeros estudios epidemiológicos, por lo menos aquí en México, ¿sí? Y es muy interesante que estos primeros estudios, sobre todo, se empiezan a gestar en espacios cerrados, es decir, por ejemplo, la cárcel fue uno de los primeros escenarios donde empezó a levantar información para tratar de explorar cuál era el consumo de sustancias psicoactivas. Los hospitales psiquiátricos fue otro nicho. Bueno, conforme fueron pasando los años, pues los estudios epidemiológicos se fueron abriendo a la población en general, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día como estudios en población abierta. Como les decía, la epidemiología es la disciplina que de pronto ha tomado este fenómeno y desde el cual les voy a hablar, si bien hay que reconocer que existen otras disciplinas, otras ciencias, como la historia, ¿no?, la propia psicología, que analizan el fenómeno desde otro lado, ¿sí?, no desde el proceso de salud-enfermedad, como lo vamos a ver en esta ocasión. Lo analizan como un fenómeno social, como una situación de costumbres, de tradiciones, pero no lo ven necesariamente como un problema dentro del proceso de salud-enfermedad. Yo les invito a que lo analicemos desde este lugar. Y bueno, pues es ahí donde la epidemiología toma importancia, porque es la disciplina que nos va a dar la pauta como para poder tratar de identificar cuál es la magnitud, la distribución, la frecuencia y la forma, en este caso, del consumo de sustancias, ¿sí?, de aquellas personas a las cuales pues uno está tratando de acercarse. Es importante señalar que, bueno, los primeros estudios, si bien, como les decía, aparecen con población, digamos, carcelaria, con población que estaba en un tratamiento por consumo un tratamiento psiquiátrico, pues los primeros estudios lo que empezaron a hacer es pues, tratar de identificar la magnitud del problema, ¿sí?, hasta que se llegó a un sistema de información en las cuales, digamos, es vigente hasta hoy en día. Me refiero a las encuestas poblacionales, que hoy en día se manejan con muestras representativas, sí, con indicadores muy bien definidos, que tienen alta validez externa, es decir, son muestras que de alguna manera proyectan, digamos, o ilustran lo que puede estar sucediendo en todo el país.